Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sembrando tu Futuro. Como cada jueves, estamos con ustedes para presentarles temas de interés respecto, en este caso, en esta ocasión, a los seguros. Hoy vamos a hablar concretamente de casos reales de siniestros en autos y para eso tenemos como invitado especial al licenciado Jesús Martínez Carrasco, que además de un gran amigo, es mi promotor en Zurich, compañía de seguros. Soy Ale Morales, les doy nuevamente la bienvenida y saben que me encuentran en el 951-198-3593. Pues Jesús, bienvenido, buenas tardes, gracias porque como siempre tienes la disponibilidad, te das el tiempo, tienes la generosidad de compartir conmigo y con todos los que nos están viendo toda la gran experiencia que tienes. Eres una persona muy completa, que sabe de operaciones, que está en el área de siniestros, que está en el área de comercial, y eso hace que sea sumamente interesante tenerte con nosotros para que puedas transmitir toda esa cantidad de conocimientos y experiencias en cada una de las áreas y poderles explicar con todo detalle a los asegurados y al público que nos está viendo cómo funciona verdaderamente un siniestro. Yo he comentado en programas anteriores que suscribir una póliza de seguro realmente es fácil, tratándose de autos. Que en muchas ocasiones me encuentro con personas que me quieren comprar el seguro de auto más barato que haya y no es así de sencillo, porque lo de menos sería venderles el más barato, pero el problema es cuando hay lamentablemente un siniestro. Yo quiero que nos compartas, yo tengo algunos casos reales, se me acaba de presentar un caso donde hace algunos años una persona me dice que tuvo un siniestro que le chocó a una persona, él no tenía asegurado a su auto, pero la señora sí tenía su póliza de seguro. Entonces llega el ajustador, le cobran a él lógicamente el deducible del daño porque él fue aunque él dice que no fue el culpable, pues lo responsabilizaron por el hecho, le cobra la compañía el deducible, pero lamentablemente días después la señora le dice que su compañía le declara pérdida total, se queda con su vehículo y no le indemniza nada. ¿Eso es correcto, Jesús? ¿Qué tal, Ale? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Algo tarde, con todo gusto el poder compartir contigo y con las personas que nos ven. Al final, la idea de esto es que vean la utilidad del seguro como tal, la funcionalidad del seguro en base a casos prácticos o casos reales, pero también que, como bien comentabas ahorita, que tengan la tranquilidad de contratar las coberturas correctas para su riesgo. Entrando ya como tal al tema o al caso que nos planteas, no es un tema correcto. La realidad es que, bueno, de entrada la persona que ya tuvo la responsabilidad, que fue el tercero y que ya hizo un pago, en ese momento ya la ley lo exime de cualquier cosa. Muy probablemente la compañía de seguros, al recibir el pago de esta persona como parte del pago de daños, pues le haber entregado un recibo o una factura donde pues ya él ya cumplió su obligación como responsable del acto. Aquí sí llama mucho la atención el tema de, pues de que, digo, es normal que es importante que conozcamos o que conozca el público que a cierto porcentaje de daño de un vehículo se le va a declarar la pérdida total. No siempre es que de plano el vehículo nos quede como fierro viejo, como bien lo dicen, pero sí que hay un porcentaje de daño, varía entre las condiciones generales de las compañías, pero conforme a la ley es un 75% del valor del vehículo o del daño sobre el vehículo. En este caso, probablemente haya tenido algunos daños considerables la unidad, o lo que muchas compañías hacen es para al final definir como pérdida total el daño, es qué tanto merma ya la seguridad el hecho de repararlo y volverle a dar el vehículo, que en ocasiones es lo que pasa. A veces no es el daño tan grave, pero sí tocó los puntos de seguridad que ya al repararlo no le va a dar la oportunidad al asegurado de manejar un vehículo seguro.
Enfocándonos en el caso, sí me llama mucho la atención porque la compañía está obligada de entrada, una vez que le declaró la pérdida total, comunicarse con él para darle pues el listado de documentos, tanto para acreditar la propiedad como para poderle hacer el pago. Podríamos checar, y dicho sea de paso, podríamos checar y tratar de apoyarlo, checar bien cuándo sucedió el siniestro para poder asesorarlo. Aquí algo muy importante es la parte de tener un agente de seguros. Desconozco, bueno, en el caso si la asegurada contaba con un agente de seguros, si lo contrató a través de cualquier otro conducto, pero sí es importante el tener un agente de seguros porque como tú bien lo haces con tus asegurados, cualquier tema, cualquier duda, cualquier momento en donde su proceso se detiene, justo para eso estamos, para nosotros ser ese intermediario entre la compañía y nuestros asegurados, para dejarlas el camino más fácil, ¿no? En cuanto algo se nos atora, o más bien se le atora a nuestro asegurado, nosotros tenemos la facultad de estar presionando, gestionando y dando seguimiento tanto en temas de la póliza como en el del siniestro. En este caso habría que a lo mejor conocer un poquito más a fondo lo que sucedió, qué fue lo que posteriormente de declararle la pérdida total le comentó la aseguradora, o en definitiva, buscar con su número de siniestro, pues la manera de contactar a la aseguradora, darle seguimiento y afortunadamente, y algo que también debe de quedar en claro y para tranquilidad de los usuarios de seguros, independientemente de la compañía, es que estamos debidamente regulados. Hay una ley sobre los seguros, tenemos órganos y dependencias que protegen, como es el caso de la Conducef, y que en casos donde hay alguna discrepancia o inconformidad de los usuarios de seguro, tenemos estas entidades para poder, en caso de no tener una respuesta favorable y saber que no se ha actuado con dolo, con mala fe o se ha hecho una falsa declaración, nos pueden apoyar en gestionar para que se le haga el pago correspondiente. Tendremos que reunir las pruebas, constatar la póliza que esté vigente y pagada, pero sí podemos apoyarlo en brindarle esa asesoría. Ya sea, primero un primer contacto es verlo con la aseguradora, y en caso de que la aseguradora no nos permita avanzar, tenemos unas instancias que nos pueden apoyar. Ok, entonces mira, yo quisiera desglosar todos los puntos que tú ya has comentado atinadamente. En este caso, le reportan la dueña del vehículo que su aseguradora le declara pérdida total, no le da ni un peso, no la indemniza con nada y se queda con el salvamento, con la chatarra, porque así dijeron que ya no sirvió nada. La señora, la asegurada queda con las manos vacías. Pero yo quisiera, para todos los que nos están viendo, desglosar los puntos que tú mencionaste. Número 1, el responsable, el que salió responsable y que pagó el deducible, termina su responsabilidad una vez que le levantan una orden, que le entregan un recibo. O sea, la persona, ambas partes nunca se van sin ninguna evidencia. O sea, no puede existir que haya un accidente, ya yo desembolsé mi dinero, me voy a mi casa. O sea, tú mencionaste, la aseguradora le tuvo que haber entregado un finiquito, un recibo, un documento. O sea, ¿qué características tendría que decir el comprobante de que él pagó el deducible? Tal cual la compañía como tal le debe de expedir un recibo de pago donde se especifique con el número de siniestro, los vehículos involucrados y los datos generales tanto del afectado como del responsable, donde constata que efectivamente, en este caso el tercero, que es el que no es el asegurado o el que no es el cliente de la aseguradora, hizo el pago correspondiente a los daños que él generó. Ahí Tiene que ser termina un recibo membretado y ahí termina su responsabilidad. él conserva eso y termina su responsabilidad. Ahora nos vamos con la parte de la asegurada. Allá llevan su vehículo al taller o a la agencia. ¿Qué procedimiento hay para que le determinen que fue una pérdida total? Una. Dos, me gustaría que explicaras el 65% del daño al vehículo para declarar una pérdida total. ¿En base a qué se hace? ¿Al valor factura del vehículo o al valor de la suma asegurada que
viene en el contrato de seguro, que en este caso es la póliza. Ok, mira, de entrada, cuando ya ocurre el siniestro, el ajustador ya hizo la recuperación, o sea, el pago por parte del tercero, está obligada la compañía a otorgarle un pase a taller o una orden para taller. Esta orden lo que hace es, si el vehículo está en facultades de desplazarse, puede llevarlo el asegurado directamente y ahí le van a hacer una evaluación del riesgo, que es el primer paso en cualquier tipo de siniestro. Le hacen la evaluación en taller. En caso de que el vehículo no pudiera desplazarse, también tenemos la ventaja que dentro de tu póliza de seguro te pueden otorgar el servicio de una grúa para que ésta la lleve a taller y el mismo taller haga la evaluación del riesgo. En base a que, muy importante lo que comentabas o lo que preguntabas, es en base a que vamos a determinar el porcentaje de pérdida total. Es importante que conozcamos o que sepamos como usuarios, en el caso de seguros de autos, que hay diferentes esquemas de aseguramiento. Como tú comentabas, ¿nos vamos a pegar a lo que vale la factura o al valor que se había convenido con la compañía? Hay diferentes esquemas de aseguramiento, como te comentaba. De entrada, el primer esquema es el valor factura, que ese únicamente es para vehículos de modelos recientes y de recién adquisición. Esos vehículos solamente son a los que les vamos a poder respetar o que la asegura les va a respetar el valor que indica la factura. Es importante que cada una de las aseguradoras tiene ciertos periodos de la fecha de compra a la fecha en que tú estás asegurando el vehículo para poderte respetar. En este caso, si nos basaríamos, si es un vehículo reciente, de reciente adquisición, el porcentaje de daño o el porcentaje del valor del daño se basaría en lo que indique la factura. Para los vehículos que no son de año reciente o de recién adquisición, manejamos otros dos esquemas o se manejan otros dos esquemas. Uno es el valor comercial, que ese valor comercial nosotros como asegurados no vamos a saber cuál es la suma asegurada de mi vehículo hasta el momento en que ocurre el siniestro. En ese momento, basados en la guía EBC o el famoso libro azul como muchos lo conocemos, ahí se va a consultar con la fecha de siniestro, cuál es el valor de mi vehículo en ese momento y a partir de ahí tomaríamos el 75% para determinar la pérdida total. O hay muchas aseguradoras que en lo personal lo recomiendo, o a mí me gusta un poco más, que es el esquema valor convenido. El esquema valor convenido es que desde que nosotros contratamos nuestro seguro, te conviene entre ambas partes, es decir, el asegurado y la aseguradora, el valor para mi vehículo. Normalmente se toma el valor que tiene comercialmente en la fecha que estamos contratando el seguro. Hay aseguradoras que te dan un plus y toman un valor retroactivo para que el valor que estamos conveniendo sea un poquito más amplio, sea un poquito más elevado. ¿Y cuál es la diferencia con el valor comercial? Es que yo desde el primer día que contrate mi seguro voy a saber cuál es la suma asegurada de mi vehículo. Es decir, a lo mejor yo hoy lo contrato y el valor convenido que tengo son 100,000 pesos, ese valor se va a mantener desde el primer día hasta el último día. Si choco el último día de que tenga vigencia mi póliza, siguen siendo 100,000 pesos mi suma asegurada. Y sobre esa suma asegurada convenida, estaríamos calculando el porcentaje para determinar si es una pérdida total. Muy bien, en el caso que tú mencionas, si la suma asegurada es de 200,000 pesos, nosotros multiplicamos por 75% para saber si ya es pérdida total. Y viene una nueva pregunta en este mismo caso. Hay personas que sienten a simple vista que si su vehículo no fue tan dañado, por fuera no lo ven tan dañado y se resisten a que los declaren pérdida total porque sienten que es un negocio de la compañía declararlo pérdida total. Tú mencionaste que los criterios en los que se basa la aseguradora son los puntos de seguridad del vehículo para no poner en riesgo, porque hay personas que dicen, no, a mí no me lo declare pérdida total, mi coche está bien, yo me lo llevo y lo repongo, pongo en otro lado, porque te repito, a simple vista lo ven bien. He oído mucho el comentario de que hay personas que dicen que cuando se botan las bolsas de aire, ya lo declaran pérdida total cuando el vehículo está muy bien. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Sí, es correcto. Normalmente cuando pues se dispararon la mayoría de las bolsas de aire con las que constata el vehículo, la mayoría de compañías determina la pérdida total. Al final de todo, el objetivo de las compañías de seguros, pues es prevención y protección. Entonces, determinan la pérdida total cuando se lastiman los puntos de seguridad, porque como bien dices, a lo mejor el vehículo es funcional, estéticamente está bien, en el chasis a lo mejor, o en las puertas, el cofre tuvo un raspón, pero lo que determina o lo que le preocupa a la compañía es que tú vayas seguro en el vehículo, porque a lo mejor hoy digo, ok, no es pérdida total, te lo reparo, a lo mejor tengo que soldar en base a calor algunos puntos del chasis y yo te entrego el vehículo, pero ¿qué va a pasar? A lo mejor esas soldaduras no quedaron bien hechas, tu vehículo ya no hay forma de volverle a poner bolsas de aire una vez que se dispararon. Entonces, si tú viajas en un vehículo y posteriormente tienes un siniestro igual o más grave, nuestro asegurado ya no tiene las garantías de ir en una unidad protegida. Prácticamente va en una jaulita de hierro esperando que pues no le llegue a pasar algo más grave, y al ya no tener esta seguridad, cualquier impacto, cualquier roce, no solo va a terminar en que el vehículo termine siendo una pérdida total, sino puede generar una lesión o incluso la muerte de nuestro conductor o de alguno de los ocupantes del vehículo. Ocupantes. Por eso la importancia o por eso la decisión de cuando se tocan los puntos de seguridad, mejor se declara la pérdida total. Al final el cliente recibe su indemnización y es más práctico que compre un vehículo nuevo de similares características, pero con la seguridad correspondiente. ¿Significa entonces que si las bolsas de aire se botan es que se dañaron puntos de seguridad? Sí, puede ser que inclusive no se boten las bolsas de aire, pero Y en sí las se... barras protectoras del chasis se pueden fracturar, se pueden romper, y lo recomendable es que esas barras ya no vayan soldadas, porque ya es como, a lo mejor un término más coloquial o un ejemplo más fácil de entender es, nosotros fracturamos un espejo y en la fractura simplemente lo pegamos. En Que es cualquier un momento parche. tú presionas. Exacto, tú presionas Sí, y se vuelve a es lastimar un y parche. ya no tiene la misma fortaleza. Exacto. Y entonces el impacto de que las bolsas se boten es que ya no se vuelven a botar en un siniestro futuro. Sí, exacto. O No, ya sea, no, ya es no, prácticamente entonces como, es muy riesgoso, es muy riesgoso. Bueno, queda, exacto, queda se eleva. respondido, sí, queda respondida esa parte de los criterios para declarar pérdida total. Y volviendo al caso de inicio, no considero que sea posible en ninguna compañía que la dueña del vehículo se haya ido a su casa con las manos vacías, sin indemnización y sin auto. ¿Qué pudo haber pasado? Porque, vaya, eso no existe en las compañías aseguradoras. Tú hablaste de que hay un proceso para el reclamo. A veces las personas dicen, no me respondió la compañía porque no están dispuestas a llevar el proceso y a recabar la información que se les requiere. O sea, no está muy claro para nuestros asegurados que comprendan que un pago de una indemnización es un proceso que la compañía tiene que respaldar esa salida de dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho no solo es, digo, al final de cuentas, como comentaba en un principio, estamos regulados. Entonces al estar regulados, nuestra mamá, por así decir, la que nos regula en todo es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, al estar regulados por la Secretaría de Hacienda, hay lineamientos que las aseguradoras tienen para el pago de las indemnizaciones, pero también estamos apegados a la ley en todos los sentidos. Muchas veces sucede que dentro de tu listado de documentos a presentar para la indemnización, necesitas la baja de placas, necesitas los pagos de tenencia, necesitas generar una factura yo como asegurado porque yo voy a recibir un ingreso por parte de la compañía. Y a veces estos puntos que parecieran tan simples
créeme, en lo personal me ha tocado 2, 3 casos donde el cliente me dice, es que los últimos pagos de tenencia no los tengo porque el vehículo me lo vendió un compadre y ya nunca lo volví a ver, y entonces yo tengo los de ahorita y no sé cómo obtener los otros. A lo mejor luego me dicen, ¿sabes qué? Las placas están a nombre de mi esposa, pero ya me peleé con ella, ya nos separamos y no tengo cómo hacer la baja de placas. O en el caso de la factura, por el temor del tema del SAT y todo, que al final termina siendo un tabú porque pues todos como ya sea empleados, como prestadores de servicio, como profesionistas, perdón, pues tenemos una obligación ante el SAT, entonces tenemos la facultad de poder expedir esta factura o este recibo ante la compañía. Entonces, de repente, como tú bien dices, es muy, muy raro que la compañía no te llegue a pagar. Si no te llega a pagar es o porque tú no has cumplido con la documentación solicitada o porque hubo algún hecho dentro del suceso que le levantó alguna alarma, o la otra es que en tu póliza, pues a lo mejor no hayas pagado correctamente o en tiempo y forma, o haya habido ahí una falsa declaración, serían los escenarios, pero muchas veces pasa más por la desidia que tenemos como personas de ir y hacer un proceso de baja de placas, de ir y hacer un proceso de regularizar mis tenencias, y se va dejando esta parte. Sí, y entonces es muy fácil decir, la compañía no me respondió. La compañía le dice, Exacto. ¿cómo no? Le vamos a indemnizar, recabe toda esta información, porque por lógica, no existe nadie que vaya a dejar un patrimonio, un bonche de dinero al banco y que se salga sin un recibo, sin un reporte, sin un comprobante de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, qué bueno que aclaraste estos puntos. Yo quisiera también exponerte otra situación que es frecuente en transporte pesado, en camiones de carga. Que tú comentes la diferencia entre asegurar el camión, el chasis y la carga, los daños a terceros que hay con el chasis y por qué es tan necesario incluir un daño a tercero por la adaptación o la adecuación en las maniobras de carga y de descarga. ¿Ok? En el caso de los vehículos pesados, o más bien, en el caso de cualquier vehículo, sí es importante lo que nosotros le damos a conocer a la aseguradora. Vamos a partir desde este punto. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo me acerco y te digo, ¿sabes qué? Yo quiero asegurar un camión pesado de 3.5 toneladas, pero en ningún momento digo, ¿sabes qué? Es un camión volteo, o trae una caja seca, o ya le puse redilas. De repente, estos cambios de dimensiones que no conoce la aseguradora en el momento que te elabora el contrato, donde tú tienes obligaciones, donde yo aseguradora tengo obligaciones, no está contemplando este riesgo. Entonces, sí es importante que en cualquier tipo, ya sea camión pesado o vehículos particulares, si hacemos alguna modificación de entrada, cuando contratemos el seguro se lo hagamos conocer a nuestro agente para que él comparta con la aseguradora la información correcta y así se evalúa el riesgo desde un principio correctamente. Una vez que la aseguradora ya me aceptó el riesgo bien declarado, debo de constatar que en mi carátula de póliza vengan esas coberturas, porque bueno, tiene que venir como tal, en el caso de las adaptaciones, tal cual la cobertura de adaptaciones y conversiones, donde yo ya asegurado voy a tener la tranquilidad de que a lo mejor si yo traigo un camión pesado con una caja seca o una caja de redilas y con este golpeo o daño, ya sea algún edificio, tiro alguno, lo que muy seguido me ha tocado ver con este tipo de camiones que son muy grandes es que pasan por ciertas zonas donde hay cableados bajos y terminan arrancando todo el cableado, terminan dejando sin luz a una colonia y el dueño o el patrón termina indemnizando o pagándole a CFE la tendida de cables, la reposición de lo que se haya dañado. Y si yo no declaré desde un principio que yo tenía estas adaptaciones o estos cambios de dimensión a lo que normalmente es mi vehículo, la aseguradora no tiene ninguna obligación de pagar si yo no lo declaro. En cambio, si yo ya lo declaré y en mi póliza lo dice, ya el riesgo es totalmente la aseguradora porque ella ya me protegió y ya lo designó en la carátula de póliza, que es nuestro contrato. Ahora bien, y aparte de las adaptaciones, como tú bien dices, estos camiones pesados, o incluso a veces hasta las camionetas
de batea, es importante también que les pongamos ahí la cobertura o que el cliente lo apoyemos en decirle que es importante que cuente con la cláusula o la cobertura de responsabilidad civil por la carga, donde nosotros le estamos garantizando a nuestro cliente que lo que lleve dentro de el espacio destinado para carga y llega a salir volando y llega a caerse por causa del viento, porque a lo mejor pasó un tope y salió volando de la batea y golpeó al carro de atrás, le cayó encima al niño, a la señora que iba pasando en la banqueta y lo lesionamos, con esto también ya estamos amparando que podamos resarcir el daño que hizo la carga, pero siempre y cuando venga especificado. Algo que es muy importante mencionar es que dentro del seguro de tu vehículo podemos tener la responsabilidad civil por la carga, pero ojo, los daños a la carga, esos no vienen amparados porque dentro de los seguros es un ramo completamente diferente. Aquí tendríamos que estar hablando ya de dos seguros. Uno es mi vehículo y lo que puedo hacer con mi vehículo, incluyendo la carga, y lo otro es, si quiero proteger como tal mi carga, tenemos seguros especializados o específicos para el tema de carga, donde yo ya puedo protegerlo por los riesgos de tránsito, por robo, por las maniobras, como tú bien decías, de carga y descarga, que yo ya generar algún daño. Entonces, sí tenemos que diferenciar entre la parte de la carga como tal, como objeto de seguro, y la parte del vehículo con todas las responsabilidades que conlleva. Sí, son productos distintos. Asegurar la mercancía, asegurar la carga es muy distinto. Hay también otra duda respecto a que el seguro de autos incluye un seguro de vida. Yo les Ok. yo les comento que no es un seguro de vida como tal. Yo quiero que tú hables al respecto. Sí, 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 sí. Es muy importante hacer la diferencia. Los seguros de auto como tal en su mayor mente, las coberturas amplias, traen algunos beneficios adicionales que en el estricto sentido por el objeto de seguro o el interés asegurable que es el vehículo, a lo mejor no deberían ni siquiera de venir dentro de la póliza de auto, pero las compañías tratan de robustecer y como decía hace un momento, buscar la prevención y proteger lo mejor que se pueda al asegurado, entonces designa coberturas como lo que es y que se ha confundido un poquito por los términos o por la funcionalidad como un seguro de vida dentro del auto, pero como tal es un seguro de accidentes al conductor y ocupante. ¿Qué quiere decir con esto la compañía o qué queremos decir nosotros al explicar esta cobertura? Esta cobertura no es un seguro de vida, ¿por qué? Porque a lo mejor si el contratante del vehículo va caminando por la calle y ahí le cae una maceta en la cabeza y se muere, no va a operar esta Okay. cobertura. Esta cobertura únicamente opera para la persona que venga manejando y siempre y cuando el fallecimiento ocurra en un siniestro del vehículo. Y estamos amparando, dependiendo de las compañías y de las condiciones de cada una, puede ser solamente a la persona que venga manejando el vehículo o a la persona que viene manejando o uno de los ocupantes de mi vehículo. Pero no es un seguro de vida, es un seguro de accidentes que cubre fallecimiento y en algunos casos pérdidas orgánicas, pero siempre y cuando todo sea derivado del siniestro del auto. Solamente en ese momento aplica. Sí, sí, para que quede muy claro, ¿no? Y ver casos reales Sí, es apasionante. A nosotros se nos termina el tiempo. Yo creo que va a ser motivo de programas posteriores. Yo invito a todas sí. las personas que nos están viendo, voy a hacer una encuesta de todos aquellos puntos o aquellas experiencias reales que se hayan vivido, que quieran que abordemos en este programa para aclararles todas esas dudas con muchísimo gusto. Bueno, nuestra entrevista llegó a su fin, se interrumpió, me imagino que por problemas de la lluvia, pero yo les agradezco mucho la atención que han tenido a este programa y les repito, envíenos sus comentarios, sus preguntas sobre casos reales y con muchísimo gusto los podemos tratar. Yo me despido, nos vemos como siempre cada jueves a las 12 horas
y les agradezco mucho la atención que hayan tenido en este programa. Soy Ale Morales, agente profesional de seguros y fianzas, y me pueden encontrar en el 951-198-3593. Muchas gracias.